Hola, en el siguiente video hablaremos de base de datos, tablas de datos, diseño físico y lógico. Esperamos que con la ayuda de la siguiente información te obtengan beneficios, tanto ustedes como nosotros, y les ayude en sus estudios presentes y posteriores. Empecemos. Base de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Clasificación de base de datos. La base de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfacen, según la variabilidad de la base de datos. Base de datos estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para el estudio el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Base de datos dinámica. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran mutuamente protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, España. Los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En México, por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tablas de datos. Tabla en las bases de datos se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas, de celdas que se pueden rellenar con textos y gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras: registros y campos. Registro es cada una de las filas en que se divide la tabla. Campo es cada una de las columnas que forman la tabla. Además de la función estándar de las tablas básicas definidas por el usuario, el server nos proporciona los siguientes tipos de tablas. El método cuántico, que permiten llevar a cabo objetivos especiales en la base de datos, que se utiliza para acomodar cuánticamente los datos obtenidos de los datos del exterior. Tablas con particiones y tablas del sistema. Las tablas con particiones son tablas cuyos datos se han dividido horizontalmente entre unidades que pueden repetirse por más de un grupo de archivos de una base de datos. SQL Server almacena los datos que definen la configuración del servidor y todas sus tablas. A los campos se les puede asignar además propiedades especiales que afectan a los registros insertados. El campo
puede ser definido como índice o autoincrementable, lo cual permite que los datos de ese campo cambien solos o sean el principal a la hora de ordenar los datos contenidos. Cada tabla creada debe tener un nombre único en la base de datos, haciéndola accesible mediante su nombre o su pseudonimio, alias, dependiendo del tipo de base de datos elegida. La estructura de las tablas viene dada por la forma de un archivo plano. Diseño físico. Para empezar, ¿en qué consiste el diseño físico? Consiste en diseñar el esquema físico a través del refinamiento del esquema lógico para su implementación en un DBMS específico. Su objetivo es implementar el modelo lógico empleando de forma eficiente la estructura física del DMBS, de forma de optimizar la plataforma del sistema. El diseño físico de base de datos es un proceso que forma parte del diseño de base de datos y su resultado final es un esquema físico de la base de datos. El SGBD gestiona la base de datos de modo que cada usuario pueda registrar, acceder y manipular los datos que constituyen su modelo de la realidad. Manipulando los datos, los usuarios pueden obtener información necesaria que les sea útil en su vida. Por tanto, los modelos son herramientas poderosas para eliminar los detalles irrelevantes y comprender. El diseño físico es el proceso de producir la descripción de la implementación de la base de datos en memoria secundaria, estructuras de almacenamiento y métodos de acceso que garanticen un acceso eficiente a los datos. Para llevar a cabo esta etapa se debe haber decidido cuál es el SGBD que se va a utilizar, ya que el esquema físico se adapta a él. Entre el diseño físico y el diseño lógico hay una realimentación, ya que algunas de las decisiones que se toman durante el diseño físico para mejorar las prestaciones pueden afectar a la estructura del esquema lógico. Diseño lógico. El diseño lógico es el proceso que forma parte del diseño de base de datos y que resulta en un esquema lógico. El diseño lógico de una base de datos parte del esquema conceptual de una base de datos, resultando un esquema lógico de la base de datos. Un esquema lógico de una base de datos es una descripción de la estructura de la base de datos que puede procesar un SGBD. Entonces, aquí podemos ver en parte lo que es diseño lógico y también podemos sacar muchos esquemas de esto. Sigamos. Diseño de base de datos. El diseño de base de datos es el proceso por el cual se determina la organización de una base de datos, incluidas su estructura, contenido y las aplicaciones que se han de desarrollar. Durante mucho tiempo, el diseño de base de datos fue considerado una tarea para expertos, más un arte que una ciencia. Sin embargo, se ha progresado mucho en el diseño de base de datos y este se considera ahora una disciplina estable con métodos y técnicas propios. El diseño de base de datos desempeña un papel central en el empleo de los recursos de información en la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, un banco. Ambos se deben ver como un proceso de aprendizaje en el que el diseñador va comprendiendo el funcionamiento de la empresa y el significado de los datos que maneja.
El diseño conceptual y el diseño lógico son etapas clave para conseguir un sistema que funcione correctamente. También puede ser difícil definir la implementación física o el mantener unas presentaciones aceptables del sistema. Además, hay que tener en cuenta que la capacidad de ajustarse a futuros cambios es un sello que identifica a los buenos diseñadores de base de datos. En sí, la base de datos es un proceso que se aprende por el diseñador para ver el funcionamiento de su empresa y el significado que ésta maneja.